Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un video completamente diferente y es sobre las fatalities de Mortal Kombat 1 y sus variantes, algunas de ellas muy curiosas que quizá ustedes puede que no hayan conocido en su momento, pero bueno, sin más dilación vamos a empezar. Primero muestro la fatality original y después las variantes de cada personaje. Ahí tenemos la típica decapitación de Johnny Cage. Y seguramente mucha gente lo sabrá, en Mortal Kombat 1, en el primero, había un bug donde Johnny Cage podía sacar dos cabezas, que es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, este bug no solo era para poder sacar dos cabezas, sino que se podían combinar y hacer otro movimiento en lugar de la fatality, como vamos a ver ahora. Vemos cómo podemos hacer diferentes movimientos especiales. Y este es uno que me gusta mucho. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones. Ahí depende el personaje que usemos. Podemos hacer la fatality o no. Ahora vamos a ver cómo Johnny Cage, cuando lanza al personaje, lo deja tirado en el suelo, en el rincón, falla la fatality. Lo agarramos y falla. Pero teniendo en cuenta el bug anterior, podemos ver cómo puede fallar no solo una, sino que dos veces. Fallar una vez y cualquier otro de los movimientos especiales como vimos anteriormente. Ahora vamos a pasar a Kano. Fatality de Johnny Cage, que como vemos cuando lo agarramos con el último golpe, si lo hacemos muy rápido la fatality falla, si lo hacemos tardamos hace la fatality normal, y en este caso lo que hizo, si lo hacemos en el tiempo indicado, vemos como el enemigo queda mirando hacia el otro lado y cae hacia el otro lado. Entonces tiene un tiempo muy justo, si tardamos mucho ya lo hace mirando para el lado como corresponde. Acá tenemos la fatality de Kano normal. Vemos cómo tiene el corazón en la mano. Tenemos esta variante que lo aleja y mágicamente lo atrae. Ahora vamos a ver las variantes en el rincón, que Kano tiene varias. Vemos cómo lo deja tirado en el suelo, lo levanta, pero el corazón queda alejado, como podemos ver. Depende de la distancia que tenemos nosotros del enemigo, es la distancia que va a quedar el corazón. Vemos si nos acercamos más, queda incluso más lejos. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, cómo queda más cerca de la mano el corazón. Voy para atrás. Vemos cómo queda cerca, pero igualmente separado de la mano. Ahora pasamos a Raiden. Fatality normal. Preciosa. Tenemos la variante. Agarrando en el rincón, vemos cómo conecta. No como Johnny Cage. Después esta variante es, esperamos hasta el último frame antes de que se caiga y la hacemos, vemos como cae como especie en cámara lenta y después lo levanta. Y tenemos esta última variante que es muy curiosa. Este es otro bug. Vemos cómo podemos hacer la fatality con los colores estos. Y se buguea todo el rayo también. Bueno, ahora pasamos a Liu Kang. Fatality normal. Y Liu Kang lo que tiene especial su fatality es que se puede hacer de lejos. Y entonces si la hacemos lejos, no conecta. Y podemos seguir golpeando al enemigo. En este caso le tiré muchos rayos. Ahora vamos a ver cómo, además de poder golpearlo, podemos repetir la fatality. Podemos fallar varias veces incluso.
Ahí vemos, le pego. Voltereta Fatality otra vez. Y ahora vamos a tener el otro caso, que es al... Ahora le pego, lo hago que se caiga y le puedo fallo. ¡Guau, guau, guau! Ya tenemos a Scorpion. Vemos cómo se hace eso. Fatality normal. Por lo general se hace manteniendo bloqueo y 2 veces para arriba. Pero bueno, como sabemos, para desbloquear reptiles hay que evitar tocar bloqueo. Y estas son algunas opciones. Matándolo con el agarre. Y mientras lo va agarrando, vamos presionando para arriba y hace la Fatality. Otra es alejarlo con las piñas. Y ahí queda justo a la distancia. Ahora vamos a ver otra variante de lo del agarre, pero es agarrarlo una vez que está muerto. Ahí lo agarramos y como queda justo a la distancia, apretamos para arriba varias veces. Fatality. Y la última opción es si una vez que lo matamos, podemos presionar las piñas y a su vez apretamos para arriba varias veces y hacer la Fatality. Todo esto para evitar mantener bloqueo. Tenemos la Fatality de Sub-Zero, espectacular. Ahora vamos a ver una variante muy graciosa, como lo congela y el cuerpo queda congelado. Por último vamos a ver la variante en el rincón, lo agarra, queda tirado y conecta, lo levanta. Pasamos a Sonya. Tenemos el beso de la muerte, Fatality clásica. Ahora esta Fatality, bueno, esto no... En realidad yo lo hacía en los arcade, pero era más por algo, no sé, gráfico. Vamos a ver cómo... Se puede apretar los botones. Mientras haces la combinación del Fatality, yo apretaba la piña alta, por ejemplo. Y es como, no sé, me gusta que quede como queda frenado con ese spray. Me gustaba hacerlo así. No aporta nada, pero bueno, me gustaba. Y por último, tenemos como el agarre. Vemos como queda tirado. Todos los agarres se pueden hacer una vez que está muerto, pero queda siempre el personaje tirado. Y Sonya, enseguida hacemos la Fatality. Y también conecta. Lo único que no conecta es Johnny Cage y Liu Kang cuando está tirado en el suelo. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.